Saludos a todos los que nos acompañan en este video. El día de hoy quiero hablarles de la gracia de Dios. Quizá usted ha escuchado de esta palabra en alguna predicación, puede ser que la haya leído en sus Biblias o también que la pueda definir con toda facilidad y sencillez, pero con una total indiferencia. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer definió este fenómeno como la gracia barata. La gracia barata es aquella que lleva a la apatía, a la indiferencia, a la comodidad y al pecado. Tiene por objeto solamente responder a la pregunta, ¿soy salvo o no? En la gracia barata, Cristo no es el Señor de mi vida. No me dice cómo debo de vivir, cómo debo de andar, cómo debo de vestirme, qué he de ver o con quién debo de casarme. Con toda seguridad, esa no es la gracia de las Escrituras. El día de hoy quiero mostrarles y dejar en sus mentes qué es la gracia. Y la gracia es la humillante gracia transformadora de Dios. Es aquella que aniquila al enemigo más letal del hombre, es decir, su propio yo. Mata todo ego y orgullo. No le permite al hombre subirse al trono de Dios y sentarse en él, sino que lo lleva y lo coloca en su lugar. Hablemos de lo que no es la gracia en primer lugar. La gracia no es producto del esfuerzo humano. ¿Puede el hombre hacer algo para ganar el favor divino? ¿Acaso Dios es deudor del hombre? La respuesta contundente a estas preguntas es no. La gracia es un don inmerecido. El hombre no puede hacer nada para comprarlo. Es el favor gratuito de Dios. La causa nunca se encuentra en el hombre. La verdadera causa proviene de Dios, la infinita sabiduría y benevolencia de Dios. Aquí nosotros podemos exclamar junto con el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es totalmente de Dios. El segundo error es creer que la gracia lleva a la persistencia en el pecado. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? La respuesta contundente es no. La gracia fue dada como remedio al pecado. La gracia es la fuente bendita de la que todo aquel que bebe de ella no sufrirá jamás la muerte eterna. Lleva al creyente a la obediencia de la doctrina. Quien recibe la gracia es revestido de la justicia de Cristo. La vida del que recibe la gracia va siendo conformada cada vez más y más a la imagen de su Señor. No quiero con esto llevarlos al error de que en esta vida usted va a ser completamente perfecto. Eso no es lo que quiero decir. Pero lo que sí me atrevo a afirmar es que la gracia lo llevará a tener un constante deseo y celo de ser como su Señor y a una constante lucha con el pecado. Y durante esta lucha usted perseverará caminando viendo hacia la cruz y siendo guardado por Dios. Bendita gracia del Señor. Gracias a Dios por Cristo y gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos llevará hasta la gloria eterna. Ahora pasemos a ver la gracia que destruye toda jactancia humana. ¿Cómo destruye la gracia toda jactancia humana? Poniendo al creyente en perspectiva. No le permite tener un concepto más alto de sí mismo, sino le recuerda qué era, qué es y la constante necesidad de Cristo durante toda su vida cristiana. El hombre no puede hacer nada para ganar el favor divino. Todo fue ganado sola y totalmente por Cristo. No hay nada que podamos añadir a ello. La gracia es la verdadera riqueza del creyente, la bienaventuranza de los hijos del reino. En la gracia, Dios da a su Hijo y el creyente lo recibe por medio de la fe. Pero permíteme decirle algo, incluso la fe es producto de la gracia de Dios. Por ello, la gracia no es el camino del hombre hacia Dios, sino el camino de Dios hacia el hombre. Gracia humillante. Si bien la ley nos muestra el carácter de Dios y que el hombre no es como Dios, pero la gracia nos muestra el gran abismo de diferencia que existe entre Dios y el hombre. ¿Cómo un Dios 3 veces santo, trascendente, habría de perdonar a un pecador como nosotros? La respuesta es la incomprensible gracia de Dios. Ahora, hermanos, quiero llevarlos a reflexionar. ¿Cómo podemos saber que la gracia está operando en mi vida? Querido amigo, déjeme le pregunto algo. ¿Qué lugar tiene Cristo en su vida? ¿Cristo es el Señor de su vida? ¿Cristo es quien le dice cómo debe de vivir? La gracia tiene un efecto transformador. Ya hemos hablado de esto. Los hijos de Dios son conformados cada vez a la imagen del primogénito.
La vida de Cristo va siendo moldeada en la vida de los cristianos. Y los productos de la gracia son acciones de gracias. Acciones de gracias primeramente para con Dios. Gracias a Dios por Cristo. Y en segundo lugar, acciones de gracias hacia los demás. No un orgullo, no una jactancia, no una vanagloria, sino humildad, benevolencia, humillación, servicio hacia los demás. Déjeme personificar la gracia. Imaginen al apóstol Pablo puesto delante de un púlpito y viene la gracia a él y le pregunta, ¿qué eres, Pablo? ¿Eres fariseo de fariseos? ¿Eres en cuanto a la ley irreprensible? ¿Eres de la tribu de Benjamín? ¿Eres circuncidado al octavo día? ¿Eres hebreo de hebreos? Y el apóstol Pablo no puede sino solamente ponerse de rodillas y agachar la cabeza y decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahora déjame te pregunto a ti, ¿qué eres cristiano? ¿Eres pastor? ¿Eres maestro? ¿Eres creyente? ¿Sabes mucho? ¿Entiendes mucho las escrituras? ¿Lees mucho? ¿Oras mucho? ¿Vas a la iglesia los domingos? ¿De qué te sirve esto si no tienes a Cristo? Gracias a Dios soy lo que soy, pero lo soy en Cristo Jesús para la gloria de Él. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su atención y por acompañarme en este video. Espero poder estar con ustedes en una próxima presentación. Que Dios los bendiga.